como saben, por una cuestión de problemas técnicos o de mera tecnología, no está abierto el canal del chat, al menos bidireccionalmente, pero sí que cuentan con un enlace donde pueden formular estas preguntas a mi compañero José Miguel Sánchez Ocaña y a Teresa, y ellos me trasladan esas preguntas para que yo se las pueda remitir a los ponentes. Sin más dilación, voy a comenzar a presentar a la primera de las ponentes, dejando la presentación del segundo ponente para una vez que terminemos con esta primera ponencia. Respecto a Ana Belén Muñoz Ruiz, decir que es profesora titular visitante de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. De sus investigaciones cabría destacar sobre todo la tecnología y el control informático en la empresa. Se ha dedicado su carrera a estudiar los efectos del email, del ordenador, los datos biométricos, y además también ha trabajado este tema concreto que va a tratar hoy, que es el de los efectos económicos, el de los derechos económicos sobre el teletrabajador, en algunos de sus trabajos que ha realizado a partir de la reforma laboral de 2012. Entre los reconocimientos o premios que ha recibido, cabría destacar el Premio La Ley y el Premio Estudios Financieros, así como en su labor docente el reconocimiento al excelente desempeño docente en la Universidad Carlos III de Madrid en el año 2016. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Harvard, Oxford y en la London School of Economics and Political Science. Es subdirectora del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, también en la mencionada universidad, y subdirectora de la revista Spanish Labor Law and Employment Relations Journal. Como decía, hoy se encargará de los derechos económicos del trabajador y, sin más dilación, bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa y extensa. Para mí es un placer y un orgullo estar hoy aquí y compartir este espacio virtual con todos los asistentes y, por supuesto, agradecer a los profesores Adrián Todolí y a Miguel Rodríguez Piñero Rollo la invitación y la confianza, ¿no? Yo creo que es una grandísima oportunidad estar hoy aquí y compartir algunas ideas, porque realmente tenemos una norma nueva y, por tanto, hay que ir interpretándola y aplicándola y, sobre todo, ver el devenir de la negociación colectiva. Por tanto, agradecer a la invitación, la asistencia y saludar a todos los asistentes y felicitarle a los coordinadores de este congreso, porque yo creo que es una iniciativa muy buena y además exitosa. Sin más, voy a comenzar mi exposición sobre los derechos económicos del teletrabajador. Bueno, el punto de partida es que el Real Decreto Ley 28/2020 nos ofrece una regulación nueva de teletrabajo, no tiene nada que ver con la regulación del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que se aprobó en 2011 con motivo de la reforma laboral de aquel momento. Es una nueva regulación. Es una regulación que además establece regímenes diferenciados. Creo que el punto de partida tiene que ser este. Tenemos diferentes regímenes diferenciados también para el tema de los costes económicos derivados del teletrabajo, y es una segunda oportunidad. Esta regulación es una segunda oportunidad al teletrabajo en España. Yo recuerdo en su momento cuando abordé la reforma del año 2012, lo hice de forma muy ilusionada, pensando que iban a cambiar las cosas, que en aquel momento iba a ser una forma de desarrollar la prestación laboral pues, exitosa, y pues aquello se quedó un poco en nada, ¿no? Realmente no ha tenido un recorrido importante el teletrabajo en nuestro país, siendo los porcentajes reducidos en comparativa con otros países. De ahí la oportunidad, insisto en esta idea, de este Real Decreto Ley 28/2020, de esa segunda oportunidad al teletrabajo. Partimos, por tanto, de regímenes diferenciados. Está claro que la regulación del Real Decreto Ley 28/2020 piensa en el teletrabajo regular,
¿no?, que lo define como aquel que se desarrolla en al menos un 30% de la jornada en un periodo de 3 meses. Y en principio ese es el foco de atención del Real Decreto Ley 28/2020. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay un teletrabajo no regular, es decir, aquel que no alcanza ese porcentaje mínimo del 30%. También hay que considerar el teletrabajo como medida COVID. A este sí le dedica el Real Decreto Ley 28/2020 alguna de las cláusulas, algunos de los artículos, y el teletrabajo preley, que aparece en las transitorias, como ese teletrabajo que ya antes de la pandemia, antes de esta situación tan excepcional en todos los sentidos. Por tanto, mi propuesta es hacer el análisis de los costes, gastos derivados del teletrabajo partiendo de estas ideas de régimen diferenciado y comenzando por el teletrabajo regular. Si analizamos los artículos 11 y 12 de esta normativa, este Real Decreto Ley 28/2020, vemos que se asume por primera vez en una normativa de aplicación directa que hay una obligación del empresario. Hay una obligación del empresario de proporcionar medios, equipos y herramientas para aquellos trabajadores que desarrollen esta modalidad de forma regular. Claro, medios, equipos y herramientas que sean necesarias, evidentemente, necesarias para el desarrollo de la prestación laboral. Es decir, que aquí se acota en alguna medida la vinculación de esas herramientas, de esos medios y de esos equipos con el desarrollo laboral, pero nos dice que las necesarias, ¿no? Las necesarias. También nos dice que no solamente hay que dotar de esos medios, sino también mantener esos medios, el mantenimiento adecuado y suficiente. Con esto estaba poniendo de relieve la reforma, la regulación, que además de proporcionarlo una vez, habrá que renovar esos equipos y habrá que mantener su correcto funcionamiento. Es decir, y además se dice que hay que prestar, la empresa tiene la obligación de prestar una atención precisa en caso de dificultades técnicas. Yo pienso en el soporte técnico. Es decir, si hay dificultades técnicas, si hay incidencias, algo que ocurre en la empresa, en el lugar de trabajo habitual, y hay un equipo de informática que resuelve esas incidencias técnicas, pues el teletrabajador en su domicilio tiene que tener ese soporte técnico. Por tanto, es bienvenida esta regulación en el sentido de que se establece la obligación. Hay una obligación por primera vez en nuestro país respecto de la provisión de medios, de equipos y de herramientas. Sin embargo, observamos algunas cuestiones en la normativa que nos suscitan dudas. Dudas porque la norma no nos ofrece una lista. No nos dice cuáles tienen que ser esos medios, esos equipos y esas herramientas. Y claro, si nos ponemos a pensar cuáles podrían ser y nos imaginamos la prestación laboral de un teletrabajo regular, vemos que evidentemente necesitará un ordenador, posiblemente un portátil. También es posible que para comunicarse no necesariamente, pero es posible que para comunicarse en su trabajo precise de un teléfono móvil. Igualmente, precisará de cascos de cara pues, a poder gestionar correctamente y sin ruidos domésticos, la prestación laboral y sobre todo de cara pues, a dar una imagen correcta a los clientes. Posiblemente necesite una silla ergonómica. Es decir, el trabajador no se lleva la silla, el trabajador ordinario no se lleva la silla a su lugar de trabajo, hay una silla en su lugar de trabajo. Es discutible el hecho de que necesite o que la empresa tenga la obligación de proporcionar una impresora o un escáner. Quizá porque las impresoras cada vez se utilizan menos, al menos en mi profesión, leemos mucho en digital. Y el escáner, pues hay aplicaciones que permiten escanear, ¿no? Escanear documentos, son aplicaciones gratuitas y que uno se puede descargar.
ratón, es posible que también necesite, yo no lo utilizo, y unas gafas si necesita, si tiene algún tipo de necesidad específica. Pero insisto, la ley no nos lista cuáles son los medios, los equipos y las herramientas. Lo que hace la ley es reenviar esta cuestión a la negociación colectiva. Se remite a los convenios o acuerdos colectivos. Claro, esto es un contenido posible. En principio no es obligatorio, pero sí necesario para poder aplicar de forma correcta esta nueva relación. Necesitamos que nos digan cuáles son los medios, los equipos, las herramientas, porque en su defecto, si el convenio no dice nada, tendremos que tener en cuenta el acuerdo de trabajo a distancia que debe existir, ese sí, necesariamente, ¿no? Necesariamente ese acuerdo de trabajo a distancia. Partiendo de estas ideas preliminares, también nos dice esta nueva normativa que la empresa tiene la obligación de abonar los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de la actividad laboral. Gastos vinculados con la gestión, con la prestación del trabajo a distancia. Aquí nos podemos imaginar que se refiere a la normativa, pero tampoco lo dice, al consumo de Internet, al teléfono, a la luz, a la calefacción, ahora que se aproxima el invierno, al aire acondicionado. Claro, la redacción anterior a esta regulación vigente, el anteproyecto nos hablaba de costes directos e indirectos. Esto se ha suprimido de la regulación vigente, con lo cual una interpretación adecuada, una interpretación ajustada a la literalidad del precepto nos indica que quizá pues haya que sujetarse a los costes directos, y que otras cuestiones como el alquiler o la parte proporcional del alquiler de la vivienda que utiliza el trabajador para teletrabajar, o la limpieza o el mantenimiento de ese lugar de trabajo que es el domicilio, esta parte proporcional que en un hipotético caso podría demandar, sujetándonos a la normativa española. Entiendo que no es posible reclamar dentro de ese concepto de gastos, los gastos vinculados a la vivienda, es decir, gastos de alquiler, gastos. Sin embargo, hay algún fallo judicial, países, ¿no? El Tribunal Supremo suizo, dijo que en mayo de 2020, dijo que la empresa debe pagar parte del alquiler del trabajador, ¿no? Esto nos queda lejos desde mi punto de vista en España, dada la redacción actual del precepto, pero a título de anécdota sí que me gustó traerlo, ¿no? a esta presentación. Creo que el Real Decreto Ley 28 de teletrabajo, de trabajo a distancia, debe completarse en lo que se refiere a los gastos con la prevención de riesgos laborales. Porque el artículo 15 de la ley, de este Real Decreto Ley 28/20, nos dice que hay que aplicar la ley de prevención de riesgos laborales. Es decir, que no es una exención, todo lo contrario, se aplica de lleno, que el teletrabajador, el trabajador a distancia, tiene derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud. Si nos vamos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley de Aplicación al Trabajo a Distancia, vemos un artículo que yo creo que es importante mencionar, que es el 14, donde nos dice que el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no debe recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Podríamos decir trabajadores. ¿Por qué entro o menciono esto? Lo menciono porque hay gastos vinculados con el trabajo, medios, por ejemplo, la silla ergonómica, incluso la mesa. Claro, eso parece que nos queda, o parece que las empresas en ese sentido no van a ser muy partidarias, ¿no? De facilitar este tipo de medios, de herramientas, cuando si somos estrictos, si somos escrupulosos con la legislación y con la normativa de prevención de riesgos laborales, podríamos defender que es obligado, que es de obligado cumplimiento, que aplicaríamos el reglamento de disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa al trabajo con pantallas de visualización de datos, donde nos dice que el empresario tiene que adoptar las medidas necesarias, ¿no? Y que los puestos de trabajo, el teletrabajador tiene un puesto de trabajo, es verdad
un lugar especial en su domicilio, deben cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo del mismo. En este anexo se detalla el tema de la silla, cuáles tienen que ser las condiciones ergonómicas de esa silla, y me parece que el argumento de la prevención de riesgos tenemos que tenerlo en cuenta para completar este tema de los gastos y de los medios, el coste vinculado al teletrabajo. Decía antes que el convenio colectivo va a tener un papel determinante, porque la normativa no menciona cuáles son esos equipos, esos medios, esas herramientas, y su concreción se reenvía a la negociación colectiva. Luego el convenio va a ser un elemento muy importante en la aplicación del trabajo a distancia. Igualmente, se remite al convenio colectivo para que el convenio establezca el mecanismo para determinar y compensar o abonar esos gastos. De nuevo, es el convenio colectivo el encargado de concretar, de especificar estas cuestiones. Es cierto que el convenio tiene una serie de límites. Es decir, si la normativa nos dice que tienen que ser esos medios adecuados, suficientes y necesarios, nos pueden parecer conceptos jurídicos indeterminados, y lo son, pero son límites al convenio colectivo, en el sentido de que esos medios, esas herramientas y esos equipos tienen que cumplir esos mínimos de derecho necesario para que se ajusten a la normativa. Al hilo de esto, y cuando preparaba la presentación, me preguntaba si había la posibilidad de que un convenio colectivo estableciera cláusulas que nos recordaran al Bring Your Own Device, trae tu propio equipo. Práctica habitual, muy habitual, muy extendida, más extendida aún en época de pandemia, ¿no? Donde sí, todos hemos ido a teletrabajar, nos hemos ido a casa, pero muchos de nosotros hemos tenido que utilizar nuestro propio equipo. Incluso algunos compañeros o algunos trabajadores de otras empresas han tenido que comprarse un software, han tenido que comprarse unos cascos, yo incluso me tuve que comprar un kit de youtuber porque grabar una serie de vídeos, con lo cual vídeos para un proyecto de investigación, no tenía nada que ver con la docencia, pero claro, me tuve que proveer, ¿no?, de un kit de youtuber, así con todos los instrumentos para poder gestionar esta cuestión, porque no podía ir al estudio de grabación, ¿no?, para grabar este vídeo. Por tanto, nos ha supuesto una serie de gastos. El Bring Your Own Device, trae tu propio equipo. Y mi pregunta cuando preparaba esta presentación es si cabe la posibilidad, con la regulación actual, con la regulación vigente, que el convenio colectivo diga que sí, las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, salvo si el trabajador utiliza su propio equipo. Fijaros, claro, si decimos esto, estamos desvirtuando lo que pretende la normativa, ¿no? Pero si recordamos lo que dice el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, ese Acuerdo Marco dice algo muy parecido. Y si recordamos lo que dice la normativa vigente, el 17.2 del Real Decreto Ley 28, nos dice que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones, dispositivos de propiedad del trabajador y la utilización de estos en el desarrollo del trabajo a distancia. No podrá exigir, pero si establecen una cláusula donde es voluntario, donde el trabajador quiere, la intención, la voluntad del trabajador, lo pongo entre comillas, evidentemente, porque la voluntad del trabajador, si partimos de una desigualdad en la negociación, pues no es una voluntad real. Simplemente lo traigo aquí de cara a advertir de posibles riesgos que distorsionen la idea, la pretensión de la normativa. Y además existen cláusulas de convenios colectivos de 2020 de sector y IDESA donde se dice esto. Es decir, el convenio colectivo de trabajo del sector de oficinas y despachos de Cataluña
dice precisamente esto, es anterior a la reforma. Igualmente, el convenio colectivo de Carlson Wagonil España también dice lo mismo. Luego esta práctica se puede extender ya post-reforma. Claro, la negociación colectiva va a ser muy importante en materia de teletrabajo. Tenemos una primera experiencia, el convenio colectivo de las cajas de ahorro que se acaba de negociar, de aprobar, conocido como convenio colectivo CECA, donde nos dice, nos concreta cuáles son los medios, ¿no? Los medios, las herramientas y los programas. Nos habla de un ordenador, teletrabajo regular, nos habla de un ordenador, de un teléfono móvil y petición que lo quiere la empresa, la persona trabajadora, silla ergonómica homologada. También nos dice este convenio que se va a pagar, abonar una cantidad máxima de hasta 130 euros para adquirir herramientas, teclado, ratón, pantalla, y además se va a abonar una cantidad máxima de 55 euros mensuales, en concepto de gastos. Claro, 55 euros mensuales, pero cuidado, en proporción al porcentaje de la jornada acordada en teletrabajo. Luego esto se va a ver reducido. 55 euros mensuales, pero se va a ver reducido. Esta experiencia de negociación colectiva está siendo utilizada por algunas empresas como ejemplo, como modelo, de cara a cómo resolvemos este problema. Convenio colectivo C, el convenio de las cajas de ahorro. Pues esa es primera experiencia, la experiencia de negociación colectiva, y ha dado el primer paso. También me preguntaba, cuando preparaba la charla, si era mejor sector o empresa. Es decir, ¿qué convenio colectivo debería regular esta cuestión? Ambos regularlo, evidentemente. Yo soy partidaria de los acuerdos marcos sectoriales. Es decir, creo que en esta materia sería interesante homogeneizar criterios, establecer criterios uniformes, pero es cierto que tanto el convenio de empresa como el convenio de sector van a tener algún juego y van a ser complementarios en muchos casos. En otros va a ser simplemente el de sector o el de empresa, que hay sectores, por ejemplo, en seguros, donde hay muchas empresas, muchos convenios colectivos de empresas, y es más frecuente o va a ser más frecuente que sea el convenio colectivo de empresa. En cambio, en otros sectores, ¿no?, como la banca, posiblemente sea el convenio colectivo de sector el que establezca la regulación sobre esta cuestión. También me planteaba otra cuestión al hilo de la presentación de este tema, si tendríamos que tener en cuenta el coste de la vida del lugar donde se reside. Porque es cierto que el lugar donde se reside puede modificar los gastos del teletrabajador, que incluso una persona, un trabajador, puede ser contratado por una empresa con sede en Madrid y teletrabajar en Portugal, ¿no? El coste de la vida. Es una idea que la dejo ahí, no creo que quizás sea la más adecuada, pero se puede explorar a futuro sobre alguna cuestión. Otros temas que se suscitan con motivo de los gastos del teletrabajador es qué ocurre con los gastos, con las partidas que el trabajador percibía con anterioridad a la situación de teletrabajo. Por ejemplo, el plus de transporte, el ticket restaurante. Claro, aquí existe un riesgo, y es que las empresas cambien la denominación de estas partidas para incluir en ese pack el teletrabajo. Es decir, ya que el trabajador no se tiene que desplazar, no tiene que desplazarse al lugar de trabajo, a la empresa, que su lugar de trabajo es el domicilio, existe este riesgo de que algunas empresas cambien la denominación de estas partidas y lo llamen teletrabajo, incluso reduzcan estas partidas, porque si comparamos, por ejemplo, un ticket restaurante, ¿no?, de un sector concreto, por ejemplo, el sector seguros, que está en torno a 11 euros el ticket restaurante por día, ese ticket restaurante
por día trabajado, evidentemente, y que obedece a una jornada partida. Este ticket restaurante, si lo cambiamos, lo suprimimos y lo convertimos en un complemento de teletrabajo y además lo ajustamos y seguimos el convenio CECA, se convierte en unos 55 euros, pues eso algunas empresas pueden ver en este sentido una reducción de costes. Claro, también se va a plantear a futuro el tema de, ¿se puede suprimir, por ejemplo, el ticket restaurante para un teletrabajador que trabaja la mayor de su jornada o en la totalidad de su jornada en su domicilio? ¿Cabe la posibilidad de la supresión? Si vamos al Real Decreto Ley 28, 2020, hay un artículo, que es el artículo 4, que nos habla de la igualdad de trato y la no discriminación con respecto a los trabajadores presenciales. Podríamos defender que el ticket restaurante obedece a la jornada partida. Esa jornada partida también la puede tener un teletrabajador y que si la empresa quiere imprimir ese ticket restaurante, debería de ofrecer quizá al teletrabajador una jornada continua, de forma que el teletrabajador pudiera de esa forma suprimirse ese ticket restaurante. Segundo régimen diferenciado, teletrabajo no regular. El no regular. Claro, el no regular, la primera idea que tenemos que indicar es que no está regulado. El no regular es aquel que no llega, no alcanza el 30% y que no está regulado por el Real Decreto Ley 28/2020. Entonces va a depender de lo que digan, en su caso, los convenios o acuerdos colectivos o el acuerdo de trabajo a distancia. Aquí no tenemos régimen jurídico. Legal, pero sí existen experiencias de negociación colectiva ya nuevas. De nuevo, el convenio colectivo CECA, donde nos dice cuáles van a ser los derechos económicos del teletrabajador no regular. En este caso se le reconoce el derecho de proporcionarle un ordenador, una tablet o un Smart PC o similar y teléfono móvil con línea y datos. Luego hay un reconocimiento convencional que no existe a día de hoy en la normativa. Tercer régimen diferencial, el teletrabajo como medida de protección frente a la COVID. Durante la pandemia, esas experiencias de teletrabajo que de forma obligada tuvimos que asumir son reguladas en la disposición transitoria tercera de este Real Decreto Ley. Y nos dice que las empresas están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles, aparecen los consumibles, antes no se hizo referencia a los consumibles para el teletrabajo regular. Exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como el mantenimiento que resulte necesario. Además, nos dice que en su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados si existieran y no hubieran sido ya compensados. Esto es lo que nos dice el Real de Ley 28 en la disposición transitoria tercera, y de aquí podemos deducir que hay una lógica de no sobrecargar a las empresas, dada la gravedad de la situación sanitaria que estamos viviendo. Sí, se establece la obligación de proporcionar estos equipos, estas herramientas consumibles. Parece que el abono de gastos no es obligatorio. Desde la norma, el abono de los gastos depende si lo establece el convenio. Sin embargo, algunos autores han apuntado que en la palabra mantenimiento, cuando dicen mantenimiento, se podría interpretar que de ahí se pueden derivar también los gastos. El problema que plantea esta regulación, que es transitoria, es que no sabemos hasta cuándo va a durar. La idea es, mientras dure la pandemia, estamos ante un estado de alarma, situación excepcional, y este tipo de teletrabajo va a convivir con el teletrabajo regular, con el régimen jurídico del teletrabajo regular. Llegará algún momento en que tendrá que transformarse y convertirse en, digamos, el régimen general del teletrabajo regular. Claro, ahí existe un cierto problema, y es que se dilate, ¿no?, que se prolongue esa situación de excepcionalidad. Si nos fijamos en el estado de alarma que nos acaban de
aprobado en 6 meses, evidentemente esto va a dilatar también las situaciones de teletrabajo vinculadas a la COVID. De nuevo, la negociación colectiva va a ser la encargada de decirnos algo al respecto. Y el convenio CECA nos dice que ese teletrabajo en situación de COVID, pues se les va a dotar a estos teletrabajadores de ordenador, de tablet, de Smart PC o similar, teléfono móvil con línea y datos, y que no se les aplica el artículo 14 del convenio, es decir, todo ese desglose que se hizo antes respecto del teletrabajo regular. Además, se les va a dar una cantidad máxima, tanto alzado, de hasta 45 euros. Claro, insisto en la idea de que realmente no sabemos cuánto va a durar. Y no sabemos si las empresas, con motivo de la COVID, pues van a agarrarse a este régimen transitorio más allá de lo que debería, ¿no? Y no sujetarse al otro régimen, al régimen, digamos, de futuro, el régimen normal, una vez que acabemos con la pandemia. Pero claro, está vigente ese régimen normal y piensa en situaciones de teletrabajo regular que, claro, van a coexistir con estas otras situaciones. Además está el teletrabajo preley. El teletrabajo preley es aquel teletrabajo que existía ya. Existía ya antes de la pandemia. Y lo que nos dice la disposición transitoria primera es que vamos a mantener la aplicación de su régimen convencional, que se regulaba por convenios colectivos, hasta que pierda vigencia, hasta que pierda la vigencia los convenios. Si los convenios no establecen una vigencia máxima, la norma fija 1 año como plazo máximo, pero cabe la posibilidad de modificarlo hasta 3. Significa que se va a dilatar, ¿no? Se va a dilatar quizá en exceso la vigencia de estos convenios colectivos que fueron aprobados con carácter previo a la reforma, al Real Decreto Ley 28/2020. Además, nos dice la normativa que las empresas tienen 3 meses para aplicar los acuerdos de trabajo a distancia, cuando no se derive de convenios o acuerdos colectivos, es decir, que no hubiera un marco convencional previo a la reforma, pero que existía teletrabajo y estaba regulado pues por un acuerdo entre el teletrabajador y la empresa. Hice una pequeña investigación de qué convenios había antes de la reforma, precisamente unos meses antes de la reforma, y saltaron dos prácticas. Uno, el de Nokia, precisamente publicado en el BOE el 11 de agosto del 2020, donde dice claramente que la implementación del proceso de teletrabajo no supondrá coste adicional alguno para la empresa. Claro, yo me planteo, este convenio está vigente y va a estar vigente hasta que finalice. Y su redacción es contraria a lo establecido en el Real Decreto Ley 28/2020. Igualmente otro convenio publicado en BOE en junio del 2020, cuando ya se sabía que iba a haber una reforma en materia de teletrabajo, nos dice que todos los costes asociados a la adaptación o mejora de las instalaciones domiciliarias a las condiciones de trabajo y ambientales, así como los gastos de electricidad, agua, calefacción, por cuenta del trabajador. Lo dejo ahí, son convenios previos. Hay algunos convenios previos también que guardan silencio, no dicen nada. Regulan el teletrabajo, pero no dicen nada de los gastos, ni de los medios, ni de los equipos. Claro, el silencio, ¿cómo lo interpretamos? Yo lo interpretaría como que no hay obligación. No hay obligación de abonar esos gastos, ni esos medios. La última parte de mi exposición, y ya muy brevemente, que me estoy superando mi tiempo, me refiero brevemente porque es un tema todavía no resuelto, es los efectos en la cotización, efectos fiscales. Realmente este tema no está resuelto, es decir, los equipos que se proporcionen al trabajador cotizan, tributan, los gastos que se proporcionen al trabajador a distancia, lo mismo, tienen que cotizar a la seguridad social, tributar. Claro, aquí no
no tenemos criterio, al menos todavía, porque la norma no lo resuelve. Sí que hemos visto en los últimos días algunas novedades en la prensa, en el sentido de que la Inspección de Trabajo ya había comenzado a hacer requerimientos para que empresas regularizaran el tema de la cotización y tributación de móviles y portátiles. Esa situación afecta no solo al teletrabajo, afecta a toda forma de prestación laboral. ¿Cuál es el problema aquí? El problema principal es que no tenemos una regulación expresa al respecto. Esta cantidad que se abone al trabajador en concepto de gastos no está recogida como cantidad exenta de cotización en la Ley General de Seguridad Social. Cabe la posibilidad de un uso particular de estos medios, de que el trabajador utilice el ordenador para fines particulares o bien el Internet que la empresa le proporciona también para fines particulares. Claro, ¿y esto cómo se controla? ¿Cómo se va a controlar esta situación? Es muy difícil, ¿no? Es difícil de controlar. Aquí habrá que tener en cuenta las políticas de uso personal, permitido o prohibido. Es decir, políticas que ya existían en algunas empresas respecto de los usos permitidos o prohibidos con motivo de los dispositivos electrónicos, ordenador y demás. Y si prohíben el uso, pues en principio el uso personal, en principio no deberían de cotizar ni de tributar. Pero si no hay política, o se permite el uso privado, aquí puede haber un problema en materia de cotización y tributación, claro. Y también puede suponer un freno al teletrabajo estas cuestiones, ¿no? Si vamos a la Ley General de Seguridad Social, estos derechos de seguridad social son indisponibles, no se pueden disponer, es decir, quizá necesitamos una aclaración en la Ley General de la Seguridad Social que nos diga algo al respecto. A día de hoy no hay previsión de exoneración cuando se permite uso personal o cuando se dan cantidades tanto alzado. Si acudimos a la inspección de trabajo, públicamente se ha dicho en alguna jornada que no hay una directriz clara, que con carácter general se entiende que son gastos y que por tanto en principio son gastos, pero algunos gastos pueden tributar o pueden cotizar. Y lo que está claro es que hay un gasto reconocido por la ley. El Real Decreto Ley está reconociendo un gasto. Por tanto, esto puede dar lugar a problemas, dificultades a futuro. Y quizá haya que pensar en cómo articular estas cuestiones, ¿no? Al respecto, simplemente lo traigo como ejemplo. No sé si el Ministerio de Seguridad Social o el Ministerio de Economía irán por aquí, pero en ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, cuando el trabajador autónomo utiliza su vivienda para actividad profesional, se establece una serie de cantidades deducibles, ¿no? Es decir, ellas dice esa normativa, el artículo 11, que en los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos administrados de dicha vivienda, tales como el agua, el gas, electricidad, telefonía, se pueden deducir, ¿no?, en el porcentaje resultante a aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a la superficie total, salvo que se pruebe que hay un porcentaje superior o inferior. Apuntado, digo, no hay criterio al respecto. Y ya para terminar, pues mi opinión personal, yo creo que esta regulación del teletrabajo es un paso adelante respecto del escueto e insuficiente marco normativo anterior. Creo que va a haber conflictividad judicial con el tema de los equipos y de los gastos. Mi consejo es que la negociación colectiva, en la medida de lo posible, se agilice esta de prioridad a esta cuestión, porque existe un riesgo, y ese riesgo podría ser la avanzadilla del acuerdo de trabajo individual, ya que hay un periodo de 3 meses para ese acuerdo de trabajo individual, y puede ser, y está ocurriendo,
ya en la práctica, que las empresas estén negociando a título individual con los teletrabajadores y estén incorporando en esos acuerdos de trabajo individual las condiciones económicas de los teletrabajadores. Con esto termino y muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Ana Belén, por su brillante exposición. Me ha gustado mucho y no soy el único. Le traslado también las felicitaciones por parte de los asistentes que nos lo han hecho saber por el chat privado. Hemos recogido un total de 4 preguntas, de las cuales creo que las 3 primeras se podrían concentrar porque sobre todo la segunda y la tercera son muy cortas y muy concretas. Entonces, si quiere, comienzo a formularlas y como usted se puede ir respondiéndolas individualmente o, como le digo, podemos concentrar las 3 primeras y después vamos a la cuarta. Comienzo por la primera, que la formula Esther Sanz y, bueno, ella aclara desde el principio que está pensando en coches que se entregan al trabajador exclusivamente para trabajar, cuotas que se deban pagar de forma obligatoria para ejercer la actividad. Entonces, la pregunta dice que si a efectos de jurisprudencia sobre teletrabajo previo al Real Decreto Ley 28/2018, comenta, nos podríamos remitir a artículos como el 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 4 del Estatuto y a los conceptos excluidos de cotización al ser abonados por la empresa al trabajador por ser necesarios para su actividad. Esa sería la primera pregunta. Si quiere, continúo con la segunda. Pues como quieras. Sí, continúa, sí. Vale. La segunda y la tercera son muy cortas. Natalie González dice que en relación con las gafas, si las usa fuera del ámbito laboral, se puede imputar como gasto a la empresa. Y, en tercer lugar, Miguel Escudero, en relación al plus teletrabajo, dice que si el importe que se acuerde como plus teletrabajo deben cotizarlo empresa y trabajador. Y, por otro lado, si el trabajador debe tributarlo. Esas serían las 3 primeras preguntas. Estupendo, voy a responder. Bueno, por ejemplo, el tema de las gafas, pues precisamente ese uso fuera del trabajo. Yo creo que si hay un uso personal, ya tendríamos el problema, ¿no?, de la tributación, de la cotización, pero claro, ¿cómo controlas eso, ¿no? Es decir, si ya si pensamos en el trabajador ordinario y que abandona cuando acaba su jornada de trabajo el lugar de trabajo y es complicado de controlar, pues creo que es más complicado todavía en el domicilio, en la esfera muy privada, ¿no?, del trabajador. Pero es una buena pregunta, Natalie, porque yo creo que va a dar lugar, no sé si las gafas, pero sí el ordenador, sí el teléfono móvil, problemas de este tipo, ¿no? El tema del plus teletrabajo, si tiene que cotizar empresa y trabajador, es una gran duda ahora mismo. Me gustaría decir sí, no, pero realmente hay dudas. De hecho, les puedo contar experiencias, ¿no? Es decir, en algunas universidades se está abonando un plus teletrabajo que se ha incluido en la nómina del teletrabajador. Y este plus se cotiza y tributa, aunque sea pequeñito. Es decir, no es muy significante, no es muy elevado, pero se ha incluido en la nómina del teletrabajador. Otras experiencias de empresas privadas donde están considerando que en principio esto ni cotiza ni tributa. Salvo la administración diga lo contrario. Y están esperando a que haya un criterio al respecto, ¿no? Un criterio administrativo que clarifique esta cuestión, porque a día de hoy lo que hay es inseguridad jurídica en este tema, ¿no? Y hay un riesgo en el sentido de que puede que a futuro nos digan de repente pues que esto cotiza y tributa conforme a determinadas condiciones. Y claro, se va a aplicar. Y se va a aplicar de forma retroactiva. Yo intenté buscar también sentencias previas a la reforma en materia de teletrabajo. A ver si había alguna cuestión vinculada con los gastos, ¿no? Jurisprudencia previa.
no la he encontrado. No he encontrado sentencias previas. Sí que hay en materia de teletrabajo, pero vinculadas con las horas extraordinarias, con precisamente con el tema que a continuación pues el otro ponente va a exponer, ¿no? El tema de el tiempo de trabajo. Sí que hay sentencias vinculadas con este tema, pero yo al menos no he podido encontrar sentencias relacionadas con gastos concretos del teletrabajador. Es la respuesta para Esther Sáenz. Vale. Sí, efectivamente yo opino como la ponente, que al fin y al cabo estamos hablando de lo que dice la norma general, pero estas cuestiones tan concretas no las define la norma ni puede hacerlo, por lo tanto tenemos que esperar a ver si hay decisiones de la agencia tributaria, de la seguridad social, en fin, en los propios convenios colectivos. La ponente ha hecho referencia a varios de ellos, haciendo notorio su amplio conocimiento de esta materia, pero yo creo que aún deberíamos esperar a ver qué soluciones se van dando en estas instancias. Paso a formularle la cuarta pregunta, que también es bastante concreta. Dice Carlos González: si un trabajador ya tiene un contrato bajo la forma de teletrabajo antes de la entrada en vigor de la nueva ley, ¿la empresa tiene 3 meses para aplicar dicha ley? Si tiene un contrato de teletrabajo previo a la reforma y existe regulación convencional, claro, existe regulación convencional, existe convenio colectivo previo que regulara esta cuestión, aunque dijera poco. Es decir, es verdad que las cláusulas de los convenios colectivos previos a la reforma decían muy poco en materia de teletrabajo, pero si hay convenio colectivo, no se le aplica, desde mi punto de vista, la regulación hasta que expire el convenio colectivo, fijando la normativa un año, si no dice nada el convenio, ampliable a 3 años, fijaros dónde nos situamos, a 3 años, donde tampoco se le va a aplicar la normativa nueva, y si no hay convenio colectivo aplicable al respecto, en ese caso tiene 3 meses la empresa para adaptar ese acuerdo de teletrabajo a la nueva normativa y se aplicaría esa nueva normativa. Precisamente ahora lo que están haciendo las empresas es esas consultas, ¿no? ¿Cómo me adapto? Tengo teletrabajadores previos, ¿cómo me adapto a la nueva normativa? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Para cumplir esa nueva normativa. Ahí tenemos un periodo de 3 meses que es corto y que la idea es que las empresas se adapten a ese régimen de teletrabajo regular, conforme explicado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana Belén. No tenemos más preguntas, creo que han sido suficientes, además las ha respondido con solvencia que le caracteriza. Y dicho esto, una vez más agradecerle su ponencia y vamos a dar paso al segundo ponente, que como saben es Miguel Rodríguez Piñero Royo. Es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla y, desde mi punto de vista, es un claro ejemplo de transferencia de resultados de investigación, puesto que no solo colabora con un despacho de abogados como asesor a través de convenios de colaboración entre la firma y la Fundación de Investigación de su universidad, sino que también es investigador principal del proyecto de investigación titulado Instrumentos normativos sociales ante el nuevo contexto tecnológico. Además, institucionalmente, cabe destacar que es miembro del Pleno por el Grupo de Expertos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y ha sido experto independiente del Consejo Económico y Social, tanto en el ámbito nacional como de su comunidad autónoma. Mantiene una estrecha e intensa vinculación con la Universidad de Valencia a partir de la Cátedra de Economía Colaborativa, que codirige con el profesor Adrián Todolí, y fruto de todas estas investigaciones y todos los congresos que se están celebrando a raíz del mismo, también se ha publicado el libro editado por Aranzadi de Vigilancia y Control en el Derecho del Trabajo Digital, que viene también un poco en el contexto de lo que estamos tratando en esta sesión. Buena prueba de ello también, de esta estrecha conexión, es su presencia hoy aquí, donde nos va a hablar sobre el teletrabajo en el debate sobre las nuevas formas de trabajo en Europa. Bienvenido, Miguel, y tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias a la amable presentación. Muchas gracias también a Ana Belén por la excelente conferencia que nos ha impartido, que
La verdad es que la esperaba con mucha atención porque es un tema complicado y yo tengo muchas dudas. Me gustaba que Ana lo iba a trabajar bien y yo creo que gran parte de las dudas que yo tenía sobre este particular, que son dudas prácticas, son dudas que se están planteando, no solo no las planteamos los académicos, sino que las empresas, los trabajadores se los están planteando continuamente. Creo que estas preguntas me han quedado muchas claras y desde luego me voy de esta sesión, pues no diré más listo, pero por lo menos más cultivado de lo que vine, porque he aprendido bastantes cosas con esta ponencia y lo agradezco. A mí me va a tocar hablar de un tema. Voy a empezar a compartir mi presentación. Que me está... Vale. Creo que ya se está compartiendo. Y es yo voy a hablar sobre el teletrabajo en el debate de la nueva forma de Europa. Es una conferencia, va a ser una conferencia un poco diferente al resto, diferente a lo que hemos visto hasta ahora, porque no voy a centrarme en el estudio particular de la norma, de un aspecto concreto, como hemos hecho hasta ahora, sino que lo voy a hacer en su conjunto, en su globalidad, desde una perspectiva más general, y además incluso voy a ir más allá y voy a intentar contextualizar esta norma, este Real Decreto sobre teletrabajo, en un debate más amplio, un debate que es el debate de las nuevas formas de empleo en Europa. Creo que la agenda de los temas que voy a tratar es la siguiente, un poco explicar esta investigación que estamos desarrollando con mi proyecto de investigación. Vamos a ver en segundo lugar el fenómeno de las nuevas formas de empleo y en tercer lugar haremos una taxonomía, un estudio de cuáles son estas nuevas formas de empleo y después me centraré ya en el teletrabajo como forma de empleo, cuál es su presencia ahora mismo en España y cómo es tratada en la ley, en el Real Decreto Ley de teletrabajo, de trabajo a distancia. El origen de esta investigación está en un interés personal por las nuevas formas de empleo, incluso desde mi trabajo doctoral, bastante antiguo, lo hice sobre empresas de trabajo temporal y desde entonces me fueron interesando este fenómeno de las nuevas formas de empleo, de las maneras diferentes de organizar el trabajo. Yo creo que este interés lo hemos compartido un grupo multidisciplinar de investigadores que además somos conscientes de que es un problema prioritario para el mercado del trabajo en la Unión Europea, es una realidad que vamos a decir de España con la precarización del mercado de trabajo que tenemos, que se hace principalmente a través de estas nuevas formas de empleo y es también una prioridad para las instituciones comunitarias. En esta línea de trabajo que estábamos desarrollando sobre nuevas formas de empleo, solicitamos y obtuvimos un nuevo proyecto de investigación sobre la prestación de servicios profesionales en el siglo XXI, respuestas regulatorias a una realidad cambiante. Es una línea de investigación que vamos desarrollando ya, estamos ahora mismo en su segundo año, y nuestra idea original era hacer un estudio polarizado de todo ese fenómeno, la nueva forma de empleo, y centrarnos en la realidad española. Aunque, lógicamente, ustedes se pueden imaginar que en estos últimos tiempos lo que uno planea no es siempre lo que pasa. Ha habido una novedad, la primacía del teletrabajo. El teletrabajo que no era uno de nuestros centros mayores de atención. Nosotros veníamos directamente, heredábamos este proyecto, continuaba un proyecto anterior sobre trabajo en plataforma. Parecía que íbamos a apoyarnos en el trabajo en plataforma para analizar el resto de formas de empleo, pero la realidad es que hemos tenido que seguir lo que estaba pasando y hemos puesto el foco, como tantos otros, en el teletrabajo. Y el teletrabajo ahora mismo es nuestra principal sede de atención. Pero lo hacemos desde la perspectiva que iniciamos. Estamos hablando de un fenómeno más amplio, de un fenómeno global, que es el fenómeno de la nueva forma de empleo. ¿Qué características tiene este fenómeno? En primer lugar, es una tendencia a largo plazo en el mercado de trabajo. Estamos muy acostumbrados a tendencias relativamente cortas, los laboralistas estamos muy concentrados en el día a día, pero también tenemos que darnos cuenta de que hay tendencias a largo plazo. Se empezó a hablar sobre nuevas formas de empleo en los años 80 del siglo pasado. Llevamos 40 años con esta cuestión. Hay multitud de supuestos. Si algo ha caracterizado este fenómeno es que van apareciendo junto a las tradicionales nuevas formas, nuevas modalidades que tienen diversidad de denominaciones, que son clasificadas de distinta manera, donde digamos todavía no hay una norma precisa de cómo ordenarlas, cómo denominarlas jurídicamente, donde los ordenamientos están dando respuestas muy, muy distintas.
Nosotros acabamos de dar una respuesta muy importante, muy fuerte a la cuestión del teletrabajo, pero seguimos sin haberlo. Hay otras que no hemos regulado, incluso hay otras formas de empleo que todavía son ilegales en España. En otros países se ha hecho un tratamiento más integrado de este fenómeno. Son formas, son variedades de formas de trabajar que varían o son particulares en distintos elementos. Nosotros estábamos acostumbrados a que la diversidad tuviera que ver con el tiempo, con la duración del contrato. Eso es el origen de la nueva forma de empleo, eran los contratos de duración determinada y el trabajo a tiempo parcial que tenía que ver con la jornada. Después hemos añadido el teletrabajo, donde es el lugar de trabajo, el trabajo en plataforma, donde es el soporte tecnológico que va a, y el poder de la plataforma respecto al trabajador el que va a determinar la particularidad. Pero tenemos también otros donde lo característico es la forma de pago, como puede ser con el trabajo en bonos, la cantidad de trabajo comprometido, como puede ser en el trabajo a llamada. Realmente hay tantas formas de empleo como elementos característicos del contrato de trabajo, porque todos ellos pueden cambiar en un mercado de trabajo plural y un mercado de trabajo complejo como es el actual. Estas formas de empleo aparecen por distintas causas. En algunos casos son respuestas a demandas de las empresas, en otros son respuestas a demandas de los trabajadores, en algunos casos, pocos hay que decirlo, es una respuesta a una del legislador, es el legislador el que ha apostado por una determinada forma de empleo. Pero las causas también, no solo desde el punto de vista del interés que se defiende, sino que es lo que se pretende conseguir. En algunos casos pretende adaptarse, conseguir mayor flexibilidad para la producción. En otros casos lo que se intenta es abaratar costes. En otros casos mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Es decir, es muy difícil tratar de una manera conjunta porque los objetivos, las causas, las razones que explican cada una de estas formas de empleo varían enormemente según los casos, lo cual nos va a dificultar considerablemente un tratamiento jurídico unitario y ello explica la última realidad que les señalo allí. Las respuestas tradicionales, legales y colectivas, ni la ley ni los convenios colectivos están siendo capaces ahora mismo en Europa de dar una respuesta adecuada a este fenómeno de las nuevas formas. ¿Cuál es entonces? Miguel, sí. Disculpe que le interrumpa. ¿Podría darle al apartado de presentación para hacerlo más grande? Porque de momento creo que los oyentes no tienen ningún problema, pero que para la grabación sí que se va demasiado pequeña. Entonces, ¿sabes qué pasa? Sí. Que esto no es el LibreOffice y sinceramente, si te digo... estará en presentación. Mira, donde pone ver, sí. 4 espacios más hacia la derecha, pone presentación. No, vale. No en ver, en presentación. Vale, de acuerdo, sí, perdona. Presentación y ya pasa. Vale, pasa ya lo he dado, sí. Vale, muchas gracias. Estupendo. Vale, claro. Bien, continúo. Bien, ¿cuáles entonces los efectos de este fenómeno? Los efectos, en primer lugar, es una complejidad. El mercado de trabajo es complejo. De hecho, el trabajo, uno de sus desafíos es dar una respuesta global, pero también unitaria, también con unos mismos principios y unos mismos derechos a fenómenos complejos. Este desafío se hace mayor cuando estás enfrentándote al fenómeno de las nuevas formas de empleo y esa gran diversidad de situaciones que establece. Estamos perdiendo la eficacia reguladora. La capacidad del ordenamiento de dar una respuesta a las necesidades de los trabajadores de las empresas se está perdiendo porque la normativa no es capaz de ordenar adecuadamente estas modalidades. Perdemos los referentes. Antes nosotros hemos construido un derecho del trabajo pensando en un referente tradicional que era el contrato de trabajo por tiempo indeterminado a jornada completa en el centro de trabajo de la empresa para un único empleador, y ese referente sobre el que hemos construido nuestra normativa está ya desapareciendo, está perdiendo ese papel. Y hay 2 consecuencias negativas muy importantes, que es lo que nos preocupa a nosotros como investigadores, lo que preocupa a la Unión Europea. Un efecto precarizador muy importante, no se les escapa a ninguno que todas estas nuevas formas de empleo generalmente no son mejores que las tradicionales. No estamos hablando de formas mejores que el trabajo típico a tiempo completo, que suponga una mejora objetiva desde el punto de vista de los trabajadores. No lo son. En general, vienen con un elemento precarizador bastante importante. Y en segundo lugar, algunas de estas formas de empleo, en particular una que se estudia mucho en Valencia por el profesor Todri, el trabajo en plataforma tiene un componente además no solo de precarización, sino de huida del derecho del trabajo. Algunas de estas modalidades están facilitando y permitiendo que áreas del mercado de trabajo estén escapando de la regulación laboral que les corresponde para ser clasificadas de otra manera, a veces como trabajo autónomo, a veces ni siquiera como un trabajo económico.
Basta recordar cómo en las primeras modalidades de trabajo en plataforma había empresas que decían, bueno, es que este es un señor que va con el coche dando vueltas por ahí y coge a uno porque sí, le da una vuelta, pero eso ni es trabajo autónomo, ni es trabajo salariado, no es trabajo nada, es simplemente que el hombre se entretiene así. Era una exageración grosera, pero se llegó a argumentar esa cuestión. Son los efectos de precarización y los de huida los que realmente están preocupando a la Unión Europea y es lo que ha generado una intervención de la Unión Europea. Y ahora mismo el protagonismo en el trato de esta realidad, que es lógico que ha quedado bastante eclipsada con toda la realidad del COVID y la crisis económica que está provocado, pero ahora mismo la Unión Europea está teniendo un liderazgo en el tratado de estas cuestiones. ¿Cómo lo ha hecho? En primer lugar, en una primera fase, elaborando un complejo paquete de estudios, es decir, hay una línea de investigaciones de primer orden de la Unión Europea, donde van analizando la situación en los mercados de trabajo y van identificando los distintos tipos de trabajo y los problemas que están planteando. Hay, en segundo lugar, una serie de documentos ya más elaborados de instituciones europeas, de Parlamento, de Comisión, donde van analizando y proponiendo cuestiones, e incluso ya tenemos una primera producción normativa, es la directiva 2019-1152. Esta es una directiva que oficialmente es una directiva sobre información sobre el contrato de trabajo. Es una directiva que viene a sustituir a una directiva ya añeja del año 1991. Pero no nos engañemos, esta directiva es sobre formas de empleo. O mejor dicho, es una respuesta al problema de la forma de empleo. Se anuncia como una directiva sobre previsibilidad y transparencia en el mercado de trabajo, pero si uno analiza sus considerandos e incluso el texto articulado de la norma, se da cuenta que lo que están apareciendo es una y otra vez formas alternativas de organizar el trabajo y lo que se pretende es que los trabajadores están dentro de estas modalidades de trabajo, pues tengan los mismos derechos que los trabajadores ordinarios. Ya la directiva del año 1991, a la que esta sustituye, en realidad era una norma sobre trabajo atípico. Era la directiva sobre obligación del empleador de informar al trabajador sobre sus condiciones de trabajo. En el año 91, la prioridad de la Unión Europea era lo que se llamaba el trabajo atípico. Eran los contratos de duración determinada, las empresas de trabajo temporal y el trabajo a tiempo parcial, que eran lo que había en ese momento. La directiva del 91 es una respuesta más a este problema, mediante la información a los trabajadores. Ahora, en una realidad mucho más plural, mucho más compleja, donde hay muchísimas más formas de empleo, la directiva 1152 lo que hace es una actualización de esa respuesta. Y a través de la información, y a través de la comunicación, y a través de la transparencia, intenta mejorar la situación de estos trabajadores. Bien, tenemos también, podemos hacer una determinada taxonomía de lo que son las nuevas formas de empleo. ¿Cuáles son estas nuevas formas de empleo a las que me estoy refiriendo y que la Unión Europea ha identificado? Tenemos varias, porque, como le he dicho, la cuestión no está normalizada, no hay un canon o una construcción cerrada de cuáles son estas formas de empleo, cómo llamarlas incluso al fenómeno de manera conjunta o incluso de manera individualizada a cada uno de ellos. Por eso, la misma institución que está emitiendo, en muchos casos Eurofound, va soltando documentos y estos documentos tienen categorías, contenido, denominaciones distintas. Es lógico, aunque estamos todavía en una fase bastante previa, pero es de esperar que en el futuro tengamos una cierta uniformización. Una de las categorías, de las primeras que utilizó en este contexto de Unión Europea, fue la de trabajo muy atípico. Es interesante porque en los años 90 la Unión Europea construyó la idea del trabajo atípico, que como le he dicho antes, era el trabajo, los contratos de duración determinada, la empresa de trabajo temporal o el trabajo a través de TTs. Pues bien, años después ha ido un paso más allá y ha construido lo que llaman el trabajo muy atípico. Que serían los contratos laborales de duración determinada, pero muy breves, de menos de 6 de duración, o el trabajo a tiempo parcial de menos de 10 horas a la semana, los contratos verbales y el trabajo 0 horas o trabajo puntual, es la expresión que se utiliza. Claro, el trabajo, como ven ustedes, antes lo relevante era no ser un trabajador fijo, y ya eras atípico por no ser fijo. Ahora lo relevante no es que sea temporal, es que es temporal con un contrato muy pequeño para los estándares europeos. En España dices que un contrato de menos de 6 meses es un contrato muy pequeño, cuando los contratos en España duran días. Bueno, pues siempre es sorprendente, pero bueno, la realidad es esta. Esta sería una de las primeras categorías.
También otra categoría que utilizan las instituciones europeas en el ámbito de los estudios es el concepto copiado del inglés y que en castellano no tiene mucho sentido, de formas de empleo casual. Esto incluiría los contratos de 0 horas, el trabajo a llamada, los freelance, el trabajo en plataformas online. Lo característico es que es un trabajo discontinuo, no hay una permanencia, sino que la demanda o la contratación del trabajador por parte de la empresa se produce cuando la empresa lo necesita y termina cuando la empresa deja de necesitarlo. Es decir, sería un supuesto de adaptación extrema entre la necesidad puntual de la empresa y el contrato de trabajo del trabajador. Otra categoría que vamos a encontrar es la categoría de las formas no estándares de trabajo. Esta es una categoría donde los organismos de investigación europeos incluyen el trabajo muy atípico, el trabajo casual, pero incluyen otros. O, por ejemplo, los falsos autónomos, la expresión que utilizan, bogus self-employment, los trabajadores de contratas, trabajadores en misión. Una forma muy interesante que nosotros estamos estudiando en nuestro proyecto de investigación y que en España no existe, que es el trabajo pagado con bonos, el voucher work, que sí existe en otros países, y las distintas formas de trabajo no retribuido. Finalmente, en algún documento más reciente, ya hizo una denominación de nuevas formas de empleo, y en esta, que es una categoría aún más amplia, se identifica ya un número bastante amplio, desde el empleo colaborativo, el trabajo casual, trabajo por bonos, empleo colaborativo, trabajadores compartidos, trabajo por portafolio, interim management, trabajo compartido, trabajo móvil basado en tecnología de la infocomunicación y trabajo en plataforma. Aquí estamos hablando ya de nuevas, muy nuevas, es decir, probablemente en relación con las anteriores, estas son formas de nueva generación, muchas de las cuales eran desconocidas en el siglo XX, pero sí son conocidas en el siglo XXI. Otras de las que hemos visto hasta ahora, en general, muchas de ellos son algo más antiguas. Como ven ustedes, muchas de ellas absolutamente inexistentes e incluso incomprensibles en nuestro país. Por ejemplo, trabajadores compartidos, desde el punto de vista del derecho español, pues sería inaceptable porque nos meteríamos seguramente en la forma en la que está definido en algunos casos en el ámbito de la cesión de trabajadores, que como saben es un ilícito laboral objetivo. Realmente tenemos, son realidades que no nos han llegado en algunos casos a España, como el trabajo por portfolio o el trabajo por bono, pero algunas de ellas ya están presentes. El interim management ya lo está, el trabajo en plataformas ya lo está. Entonces, estamos hablando de estudios que deberían interesarnos, porque lo que no está acabará estando, tendríamos que estar preparados para ello. Con toda esta cuestión, hay otra que resulta también interesante, que es otra forma de empleo que generalmente ignoramos cuando estamos estudiando esta cuestión y que incluso la Unión Europea en muchos casos ignora. Pero no todas aquellas formas de trabajo no reconocidas. La economía informal, el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, eso que no se considera trabajo, que está al margen, por supuesto, del derecho del trabajo en el ámbito como a través, ni siquiera se expresa por qué están excluidos, simplemente, bueno, se da por supuesto que no lo son. Las distintas formas de trabajo no retribuido, cada vez más importantes, es una triste realidad, sobre todo para los jóvenes en España, que hay etapas de trabajo no retribuido entre la transición entre la formación y el trabajo retribuido. Es el trabajo no retribuido, bien formativo, bien trabajo voluntario, bien, cada vez más, el trabajo meritorio, donde la retribución es, digamos, preparar el currículum, hacer prácticas, la experiencia, conocer gente. Esa forma de trabajo meritorio, que tiene de todo menos de trabajo voluntario, es cada vez más frecuente y el derecho todavía no le ha dado respuesta. Junto a ello tenemos formas de trabajo no voluntario, trabajo obligatorio, creo que parece hablar de eso en España es como una cosa teórica, pero hace 2 semanas en Sevilla fueron condenados unos empresarios por tener trabajo, por tráfico de personas, por tener trabajadores esclavos en el ámbito del campo. Es decir, la forma de trabajo forzoso, de tráfico de personas, de trabajo esclavo en la terminología que utiliza el Tribunal Supremo, son realmente, desgraciadamente, frecuentes en todas partes, más en otras que aquí, pero desde luego no podemos pensar que en España no existe. Y hay una última forma de trabajo que también ha quedado
bastante ignorada en todos este debate, que es el trabajo en la economía colaborativa real. No me refiero al trabajo en plataforma, me refiero al trabajo en la economía colaborativa de verdad, aquella en la que los ciudadanos se ponen de acuerdo e intercambian servicios sin una retribución económica. Tienen un título lucrativo, pero no se basa en un intercambio, sino que se basa en una idea de colaboración, lo que es la verdadera economía colaborativa, ese nombre que las plataformas de alguna manera se adueñaron de él y tergiversaron su verdadero sentido. Pero esa economía colaborativa existe y ahí en muchos casos supone un intercambio de trabajo. Está en gran medida al margen del derecho. Bien. Voy a centrarme en un par de estas nuevas formas de empleo. Una particular es el llamado smart work, el trabajo inteligente, aunque en España, como no tenemos todavía una palabra para ello, le llamamos directamente smart. ¿Qué sabemos de este smart work? Originalmente era una forma de teletrabajo. El smart work era una modalidad de teletrabajo y cuando lo estudiábamos al principio, hace ya bastante tiempo, hablábamos del teletrabajo pendular como una de estas situaciones. Pues bien, esto es una forma de trabajar donde hay una absoluta flexibilidad en cuanto al lugar y al horario de trabajo, pero también en la dirección. No significa simplemente que no tengas jornada o que trabajas cuando quieras y que lo hagas donde quieras. Significa que la forma de dirigirte, la forma es también smart, es también ágil, flexible. Entonces se trabaja por objetivos, donde tú tienes una gran libertad para determinar. Con lo cual, de alguna manera, eso está empezando a acercarnos a una categoría que empezó siendo una broma, pero cada vez se acerca más a la realidad, que es el falso asalariado, la persona que, bueno, que tiene un contrato de trabajo, pero trabaja como si fuera un autónomo a todos los efectos por el modelo de gestión de recursos humanos que hay en su empresa. Esta es una forma de trabajo que ya ha sido regulada en alguna legislación y que tiene una serie de ventajas y riesgos claros. Bien, hay otra forma de empleo que es interesante en Europa y que en España está dando la atención, es el trabajo a demanda. Es una realidad en muchos países, el trabajo donde tú no tienes horas de trabajo, el trabajo este que vemos en las películas de Ken Loach, ¿no? que tiene unos costes sociales muy, muy evidentes. El trabajo on-call o el trabajo 0 horas es una demandada por muchas empresas y es temido por los sindicatos. Pues bien, esta forma de empleo está ya entrando en España de alguna manera. ¿Cuál es la forma por excelencia del trabajo a llamada? Trabajo autónomo. El trabajo autónomo, a través de prestaciones de servicio, tú simplemente contratas lo que necesitas en cada momento. Las plataformas también están cumpliendo esa función. Los microcontratos de trabajo están cumpliendo esa función. Incluso la figura del fijo discontinuo, que se supone que es lo contrario, que te establece una cierta regularidad, estamos viendo en muchas empresas que los periodos de llamada se están interpretando con flexibilidad. Y así se está llamando cuando a la empresa más le interesa. Finalmente, lo estamos viendo también con la crisis del COVID, los ERTEs. Ya tú partes de la base de que tus trabajadores están en ERTE y los vas, digamos, sacando del ERTE y volviendo a meterlos según tus necesidades. En la práctica, esto es como si fuera también un trabajo por horas. Bien, ya llegando al teletrabajo. El teletrabajo es una vieja nueva forma de empleo. Desde los años 80, cuando se hablaba de nueva forma de empleo, ya se estaba hablando de teletrabajo. Era una forma que en Europa, o en el país de nuestro ámbito, tenía bastante poca importancia. Se decía, era un chiste recurrente, que en España había más gente estudiando el teletrabajo que teletrabajando. Había una escasa presencia oficial. Tenía ya también un modelo regulatorio bastante consolidado, en una segunda generación. El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que entró en vigor en el año 2012, como saben, era la segunda generación. La primera generación era utilizar las antiguas leyes de trabajo a domicilio, como era, por cierto, el artículo 13 del Estatuto en su momento, en el año 1980, aplicar la normativa diseñada para los talleres domésticos a esta forma de empleo. Después se avanzó, llegamos a un modelo ya bastante consolidado, con unos principios, voluntariedad, reparto de costes, igualdad, muy contrastado, y donde la base de la regulación era la regla general de la igualdad. La regla era la igualdad, y sobre la igualdad se construía todo. Otro elemento de este modelo regulatorio era la interacción entre la ley, el pacto y el acuerdo individual. Me refiero al pacto de teletrabajo porque era más común que hubiera pactos específicos y monográficos sobre esta cuestión y tratamiento en los convenios colectivos. Lo normal era que hubiera primero un pacto para toda la empresa y que eso se tradujera en acuerdos individuales. La negociación colectiva en España le dio un tratamiento
bastante marginal, y junto con unos datos estadísticos que ustedes conocen, que decían que había muy pocos teletrabajadores, pues daba la impresión de que era una realidad ausente en nuestro país. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En España cada vez se teletrabajaba más. Lo que pasa que no era como se esperaba en los años 80, cuando se empezó a hablar del telework. Lo que estaba pasando era otra cosa. Lo que estaba pasando es que en lugar de ser una forma de empleo, una forma de trabajar que seguía siendo muy minoritaria, el teletrabajo mutó en una modalidad de jornada de trabajo. Esto es, que la gente no era teletrabajador, pero teletrabajaba. Pues digamos, el juego de palabras del teletrabajador al trabajador normal que teletrabajaba. Es decir, la persona que tenía su puesto de trabajo, que acudía a su puesto de trabajo y que en determinadas ocasiones, normalmente fuera de la jornada de trabajo, como un incremento de trabajaba, o que bien en determinados momentos, por acuerdo con la empresa, podía teletrabajar. Pero no era un teletrabajador full time. No estamos hablando de una persona que estuviera todo el tiempo teletrabajando. Bien, esa es la realidad en España. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Por los últimos meses hemos tenido 4 teletrabajos en un único año. En primer lugar, el teletrabajo tradicional, el que Ana ha llamado con acierto el teletrabajo pre-COVID, regulado por el artículo 13, con esa escasa regulación en la negociación colectiva, y después las 2 formas de teletrabajo COVID-19. En primer lugar, el teletrabajo del confinamiento, que es el más común, el más conocido, pero a la vez también el teletrabajo del plan Me Cuida, el teletrabajo visto desde el punto de vista de la necesidad de cuidado de los trabajadores, que es también el que se ha reflejado en el Real Decreto 28/2020. Y después tenemos el último, el Real Decreto 28/2020, que de alguna manera está empezando ya a producir teletrabajadores adecuados a su norma. Para entender este Real Decreto, yo comparto la opinión de Ana de que mejora la situación, que es una relación bastante completa, pero tenemos que entenderlo. En primer lugar, veníamos de un antecedente poco efectivo. El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y por qué era poco efectivo? Porque de alguna manera se basaba exclusivamente o demasiado en una regla de igualdad. Una regla de igualdad que ni era suficiente ni en muchos casos era capaz de ponerse en práctica adecuada. Venimos de un confinamiento donde habíamos visto el aspecto negativo del teletrabajo. El teletrabajo había resuelto un gran problema para el país, pero también había puesto había puesto de manifiesto unos aspectos negativos, principalmente en tiempo de trabajo y en reparto de costes. Es una norma que tiene un origen convencional. Creo que de alguna manera no podemos olvidar que hubo una negociación previa. Por eso, cuando las normas vienen de negociaciones se les nota. Se notan algunos aspectos donde se pone énfasis en aspectos cuantitativos. ¿Por qué un 30% en un 20%? Porque eso es lo que se está debatiendo en las mesas de negociación. Y luego no podemos no podemos ignorar también el gobierno que aprobó esta norma. Es decir, no podemos olvidar que estamos hablando de un gobierno con un determinado perfil político, con una determinada un programa de gobierno muy claro y muy marcado en los aspectos laborales, y lógicamente eso se ve en la norma. No entender eso, pues significaría simplemente no entender la realidad. ¿Cómo valoramos entonces el Real Decreto? Yo diría que es una norma coherente con el modelo de política legislativa de este gobierno y coherente con las normas que se están haciendo, que se habían aprobado justo antes. Es una muestra de una nueva generación en la normativa del teletrabajo. Ya aparte de las leyes que implementaban el Acuerdo Marco Europeo, en muchos países estamos yendo más allá, estamos viendo leyes más concretas, más detalladas, y queda la duda si el efecto o la intención del legislador es promocionarlo o restringirlo. Y aquí un poco les quiero dar mi tesis principal sobre esta cuestión. Les he dicho antes que el teletrabajo en España ha evolucionado, que de alguna manera ha dejado de ser una forma de empleo para ser una modalidad de jornada de trabajo o una parte de una jornada o una parte del contenido de la prestación para muchas personas. Sin embargo, a mi juicio, el Real Decreto Ley 28/2020 no acepta esta realidad. Parte de una realidad distinta y sigue pensando en el teletrabajo como forma de empleo. Piensen ustedes que exige una presencia mayoritaria, muy mayoritaria, de trabajo a distancia para poder entrar dentro de esta categoría. Exige un nivel de elemento de la regularidad. El elemento de la regularidad que a ti lo que te es que trabajas a distancia. Si tú trabajas de manera ocasional, como ha explicado también Ana, tú estás fuera de esa regulación. No solo estás fuera, sino que se te ha quedado
te has quedado prácticamente desregulado por la derogación del artículo 3. Entonces, yo creo que eso es la base del modelo regulador de este Real Decreto, es pensar en el teletrabajo como una forma de empleo. Y lo vemos no solo en la definición, sino en el modelo, en el conjunto del modelo regulatorio. En primer lugar, hay una delimitación, si me permiten el anglicismo, hard, dura. El teletrabajo está regulado de una manera dura. Se es o no se es, con todo detalle. Es una frontera rígida. Paradójicamente, en un momento histórico en el cual el debate en el derecho del trabajo es un debate de fronteras, si las fronteras tienen que ser rígidas, si están bien donde están, o tienen que ser permeables, o es posible que instituciones pasen del ámbito del trabajo al trabajo asalariado. Estamos hablando de fronteras y aquí tenemos una nueva frontera. Dentro del trabajo asalariado se ha distinguido no solo el teletrabajo, sino que dentro del teletrabajo hay varios tipos. Una definición bastante amplia. En segundo lugar, es una técnica legislativa que se basa en la confrontación con el trabajo típico, como se ha hecho siempre con las formas de empleo atípico. Tenemos un trabajo típico y esto es algo que no es típico, pero que tiene que ser igual en algunos efectos y que se distingue en este y en este elemento. Entonces, en la regulación del teletrabajo se basa, en este caso no es tan evidente como en otros casos, pero implícitamente se está continuamente comparando con un modelo considerado estándar, objetivo, que es el normal, que es el trabajo típico, que en este caso es el trabajo a tiempo completo en el lugar de trabajo, en el centro de trabajo. Y además nos proporciona un estatuto integral. El trabajador asalariado está regulado en todos sus aspectos. Las consecuencias: diversificación, expulsión de alguna forma y un elemento que ya lo hemos visto en este congreso, el problema de las transiciones. Si tú partes de la base de fronteras rígidas, de categorías de eres o no eres trabajador remoto, el cambio de una categoría a otra, por ejemplo, por un cambio de jornada o de porcentaje de jornada, pues te va a generar un problema. Y gran parte de la regulación, o una parte importante de la regulación de este Real Decreto, se basa en esta. Bien, termino con alguna conclusión. El mundo del teletrabajo, como he dicho antes, es una enlaza. Tenemos que entender la relación como un fenómeno más amplio, el de las nuevas formas de empleo. Y el Real Decreto Ley diseña el teletrabajo como una forma de empleo. Es la forma tradicional de enfocar el problema, pero probablemente, a mi juicio, y sobre todo, hablando del teletrabajo, es un enfoque que probablemente ya está superado. Tendríamos que ser conscientes de esa realidad del trabajo fuera de la oficina, o incluso citar uno de los convenios colectivos que nos ha enseñado Ana, decía expresamente las personas que teletrabajen eran como no ser teletrabajador. El enfoque va a provocar una dispersión de la figura y en algunas situaciones de desregulación, pero en conjunto, a pesar de estas carencias, a mi juicio, y de esta probablemente un enfoque anticuado, el Real Decreto va a suponer un gran avance en la regulación del teletrabajo y va a suponer el inicio de un nuevo modelo de regulación de esta figura que probablemente vaya a ser copiado en otros países. Una última conclusión, o una última serie de conclusiones. ¿Qué nos dice el Real Decreto sobre 28/2020 sobre el tratamiento de las nuevas formas de empleo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos esperar en relación con esas formas de empleo que no están aquí? En primer lugar, yo creo que la diferencia entre el modelo típico o atípico, que es la tradición legislativa, se va a mantener. Se va a mantener la preferencia también por el trabajo típico frente al atípico. Ha quedado demostrado que el principio de igualdad no basta. Recordemos que, por ejemplo, en el trabajo a tiempo parcial, en el trabajo de duración determinada, que son los grandes problemas de la gran organización en nuestro mercado de trabajo, se basan todavía en el principio de igualdad. Y ese principio de igualdad es insuficiente. Vamos hacia un modelo de intervención máxima, regulación muy, muy compleja, de laboralización estricta. Esto es una norma para el trabajo asalariado, lo dice desde el primer momento y deja fuera. ¿Ya? También Ana ha señalado cómo en relación con los trabajadores autónomos ha habido que hacer algo en relación con el teletrabajo. Aquí se ha optado por una regulación solo laboral, dejando fuera todas estas cuestiones. Estamos viendo una situación de descodificación. Fíjense ustedes, esto podría estar perfectamente esta norma en un artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores largo y un Real Decreto que lo desarrollara. Se ha referido una ley absolutamente independiente, no se ha modificado el estatuto. Ya había pasado antes con la normativa de protección de datos, se optó por sacarlo fuera y no meterlo en el estatuto. Eso es hay una tendencia muy clara a la descodificación. Tenemos una
la convivencia de viejos y nuevos derechos para los trabajadores derechos tradicionales laborales que nosotros estamos acostumbrados, ahora enlazan, se combinan con los derechos digitales, derechos vinculados con la conciliación, derechos vinculados con el registro de jornadas. Hay una convivencia de viejos y nuevos derechos que lo vamos a ver probablemente en otras intervenciones legislativas cuando correspondan. Y una reflexión, ya he hecho en alguna otra ocasión, es que probablemente, ahora que estamos hablando, el gobierno tiene en cartera elaborar un estatuto de los trabajadores del siglo XXI, mi impresión es que ese estatuto de los trabajadores no va a ser, no tenemos que esperar una actualización del estatuto que ya tenemos, porque probablemente va a ser una norma muy parecida al estatuto de los trabajadores, a este Real Decreto Ley 28/2020, en su énfasis por esos nuevos derechos, en su énfasis por los derechos digitales y las cuestiones vinculadas con la intimidad, con la protección de datos. Yo creo que esta es un pequeño estatuto de los trabajadores que nos va a marcar la línea por la que el legislador puede ir en el futuro. Termino aquí y muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su interesante ponencia y por sus interesantes reflexiones también. Tenemos 3 preguntas en el chat y voy a proceder a formulárselas, ¿de acuerdo? Esta vez iremos una a una porque sí que son un poco más largas y además de distinto ámbito. Francisco Javier Vállez Pérez pregunta, por lo que se refiere a las empresas multiservicios y los convenios colectivos, ¿podría verse limitada la impugnación de convenios por infringir el principio de correspondencia? Y acompaña esta pregunta de una breve reflexión en la que dice que parece posible que pueda establecerse como centro de trabajo cualquier lugar de la geografía española y consiguiendo que le afecte un convenio de otra comunidad autónoma aunque realicen el teletrabajo en otra localidad. Esta sería la primera pregunta. Si quiere que añada la segunda y responde a ambas a la vez. Prefiero contestarla ahora. Bien, es una pregunta complicada porque, como el señor Valle sabe muy bien, el profesor Valle, estamos hablando de un principio, del principio de correspondencia generado para una cuestión muy diferente, que luego los tribunales que tenían ya esa creación relativamente antigua lo han empezado a aplicar en otro tipo de situaciones y da problemas. Da problemas porque en realidad es una respuesta jurisprudencial a un problema estructural de nuestro sistema de representación colectiva. Es la inadecuación del modelo de órganos que tenemos basados en el centro de trabajo con la realidad de las empresas. Yo creo que la ley es consciente de alguna manera de este problema, el Real Decreto Ley, e intenta dar respuesta mediante una especie de ficción. Una ficción que es, ficción digo en sentido estricto, en sentido jurídico, no narrativo, sino atribuir la condición de representado a estos trabajadores a distancia de un lugar determinado. Es decir, yo creo que más que atribuir la representación a un determinado colectivo, lo que tú estás diciéndole es que tú te tengo que asignar, además en el propio acuerdo de teletrabajo, a un lugar determinado, a efectos de representación, y esa es una ficción porque tú realmente no perteneces a ese centro de trabajo porque tú estás trabajando en tu casa, ¿no? En otro lugar. Pero yo creo que el gobierno ha sido consciente de ello, lo ha intentado corregir por esta vía, pero qué duda cabe, como ha puesto de manifiesto en su pregunta, que es una respuesta seguramente incompleta y que va a dar lugar a mucha litigiosidad. Sí, sin duda es una pregunta compleja. La segunda pregunta la formula el doctor Oriol Cremades y va en la dirección de ¿cuál es su opinión sobre las políticas de workfare que se han venido realizando en países de cultura anglosajona, por ejemplo, de forma muy contundente en el Reino Unido? ¿Serían posibles jurídicamente en España políticas tan fuertes de este tipo? ¿Las veo posible en el futuro en España? Bien, workshare se refiere, quiero entender, a puestos de trabajo ocupados por más de una persona de una manera regular y sistemática y que aparezca la modalidad contractual. Bien, esto, bueno, de alguna manera nosotros fuimos pioneros en esta cuestión. Le llamamos contrato de relevo. Era un contexto muy distinto y una finalidad muy distinta, pero la lógica del contrato de relevo era esa. Era compartir un puesto de trabajo con 2 personas.
A salvo de esa figura, que evidentemente es una no se corresponde con lo que existe en otros países, nosotros lo que a esa respuesta de las empresas o esa necesidad de las empresas le daríamos nuestra propia respuesta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Seguramente 2 contratos a tiempo parcial. Porque muchas veces los ordenamientos jurídicos son muy distintos, las empresas tienen las mismas necesidades y se busca la que es adecuada. Ahora mismo, la idea de compartir un puesto de trabajo, evidentemente no está prohibida. Probablemente más complicado es compartir al trabajador, que hay también otra modalidad en las que existe. No veo una dificultad para su puesta en práctica, pero de luego habría que hacer la adaptación en todos y cada uno de los aspectos del desarrollo de la relación laboral, incluso de seguridad social, que sería difícil. Yo creo que la alternativa sería hacer 2 contratos a tiempo parcial. Bien. Igual la pregunta no se ha entendido correctamente o no ha formulado correctamente porque no es tanto del work sharing o del compartir trabajo, sino más bien del workfare, es decir, de las personas que se ven obligadas a trabajar a pesar de no tener contrato. Además, yo creo que podría unirse a esto, y hablando de los países anglosajones, también se ha utilizado de forma muy extensiva unas modalidades contractuales que además ha hecho referencia a ellas durante la presentación, los Zero Hours Contracts, los contratos de 0 horas, y bueno, yo creo que va más en relación con estas formas de trabajar. Oscar, ¿me podías mándame por el WhatsApp la expresión inglesa? Porque yo creo que no lo... Yo que de inglés estoy regular, vale, no lo... La pongo aquí en el chat, no sé si... Perdón, que lo he copiado mal. Es que te he entendido mal, estaba pensando en forma de word share. No. No me ha llegado. Entonces, pero básicamente lo que está planteando son trabajadores sin contrato. Exacto. Según laborales de hecho. Sí, desempleados obligados a trabajar sin contrato. Vale. De nuevo, programas para coger experiencia. De nuevo, esa figura, trabajos de colaboración social. De nuevo tenemos realidades que en España se conocen y que nunca tuvieron éxito. Es decir, por una cuestión casi cultural, nunca estuvieron bien aceptados y nunca fueron bien utilizadas. Yo creo que el marco jurídico existe. Es más, la ley de empleo, en el fondo, está pendiente, un poco el rigor con que teóricamente la ley de empleo para los demandantes de empleo permite perfectamente que tú le puedas forzar a hacer determinadas actividades so pena de perder la prestación, pero lo veo ahora mismo poco factible en este país, principalmente porque haría una posición sindical fortísima. Y desde luego no sería la solución que podía ser en nuestro país. Y si fijas, el paso del welfare al workfare empezó primero empezó en Estados Unidos y no con un gobierno republicano, sino que fue en la época de Bill Clinton, incluso acuñó la palabra. Ese paso no llegó, ese paso en España estamos dando la solución alternativa. No es forzar a la gente a trabajar, sino que hemos creado un sistema de renta universal. A la respuesta de que la gente no tiene trabajo, no tiene renta y tal, el workfare es una respuesta. La otra respuesta es la renta universal. Nosotros estamos apuntando en esta otra dirección. Cosa que a mí personalmente me parece mucho más justa y de luego mucho más coherente con el modelo social europeo. Pero el workfare jurídicamente sería posible. Yo creo que hay elementos culturales que lo harían casi imposible. Yo estoy absolutamente de acuerdo y bueno, parece que Oriol sí que ya está más contento con esta interpretación de lo que hemos hecho del workfare. Efectivamente ha habido al principio un pequeño error. Y no tenemos más preguntas. En cualquier caso, si alguien quiere, no sé si Adrián quiere participar ahora para la clausura, porque prácticamente estamos en tiempo, y si no, si todavía hubiese tiempo, aún puedo hacer yo una pequeña reflexión. Pero bueno, le cedo la palabra a Adrián, que parece que ya está aquí. Hola, no, simplemente para agradecer a los dos ponentes su participación y nada más. Yo creo que efectivamente nos pasamos 5 minutos, mejor dejarlo
aquí y ya está, para sobre todo eso, cumplir los plazos y, bueno, también por un tema de conciliación, que ya es un poco tarde, la gente pueda marcharse con tranquilidad. Bueno, Ana, Miguel, muchísimas gracias por la participación, también a Óscar por la moderación y, por supuesto, a José Miguel y a Teresa, que están ahí con el equipo técnico como cada vez. La verdad es que a mí me han gustado mucho las ponencias de hoy, creo que han sido muy aclaratorias y bueno, nos vemos el próximo lunes en la siguiente jornada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Todos.